Hola, mi nombre es Robert Gregory y soy alcohólico. Deberías decir hola, Robert. Tomé mi tiempo en Alcohólicos Anónimos muy en serio. He estado sobrio y en abstinencia durante más de 10 años. Tuvo que ocurrir un desastre en mi vida para darme cuenta de lo seriamente que mi incapacidad para dejar la botella estaba afectando a quienes me rodeaban. Perdí a mi esposa. Al principio pensé que era su problema, pero ella sabía que era el mío. Mis hijos se quedaron conmigo un tiempo, pero cuando su madre decidió irse, intenté convencerlos de que me convertiría en una mejor persona. Como probablemente ya saben, no pude. Y se fueron a vivir con mamá. No recibo tarjetas de cumpleaños ni del Día del Padre de su parte. Creo que este mensaje para mí es que, como padre, fui un fracaso. Comencé a beber en exceso cuando tenía 36 años, y la empresa que inicié estaba generando grandes ganancias. Pero esta bebida no se compara con cuando me enteré de la infidelidad de mi esposa. Mi equipo de liderazgo se unía a mí casi todos los viernes por la tarde en el club de campo para relajarse y desahogarse después de una agitada semana de trabajo. Éramos una empresa híbrida, tanto desarrollando software como revendiendo software a empresas más pequeñas que eran compatibles con nuestra plataforma. Por lo general, éramos más rápidos que la competencia, ofrecíamos un producto de calidad a un precio justo y teníamos el mejor programa de mantenimiento y actualización en nuestra categoría. Una vez que todos lidiamos con el problema del I2K, nos enfocamos en la integridad de la seguridad del sistema y la redundancia del sistema para garantizar que funcionara día tras día, minuto a minuto, nanosegundo a nanosegundo. Algunos de nosotros éramos nerds en la escuela, pero a finales de nuestros 30, ciertamente nos habíamos convertido en líderes ruidosos y asertivos. Trabajábamos duro, festejábamos un poco y algunos de nosotros bebíamos mucho. Yo estaba fuera de control. Nací en el norte de Michigan, en la península superior, en Marquette, en 1965. No hay mucho que decir sobre la península superior, excepto que hace frío 6 meses al año y probablemente no debería considerarse parte de Michigan, ya que no es adyacente a él. Conduce hacia el norte desde Wisconsin y entrarás en la península superior. Fui hijo único de mis padres, Wanda y Simon Gregory. Wanda era la directora de la escuela secundaria de Marquette y Simon era el abogado de bienes raíces de nuestro pueblo. En un lugar donde los bienes raíces rara vez cambiaban de manos, de alguna manera papá encontró la manera de mantener nuestro ingreso estable después de la secundaria. Fui a la Universidad de Michigan en 1983, en Ann Arbor. No pude usar el capital porque la gente en Ohio se vuelve loca y reclama derechos de autor por el uso del capital. Bueno, cuando tu mascota es una nuez, es comprensible. Era estudiante de ingeniería eléctrica. Aunque me inclinaba hacia una carrera en ciencias de la computación, un buen estudiante de ingeniería eléctrica tenía garantizado un buen futuro en ciencias de la computación, así que estaba protegido. Las empresas aún dependían en gran medida de computadoras centrales anticuadas y tenían dificultades para gestionar códigos complejos que tardaban años en desarrollarse, eran costosos de mantener y se volvían completamente obsoletos después de 2 a 5 años. Las universidades seguían activamente estos cambios, ya que muchos de ellos se probaron o perfeccionaron en sus laboratorios. Sabíamos que iba a ser enorme. Así que, después de terminar mi licenciatura y completar algunos requisitos técnicos, comencé a enfocarme en la programación de software y cosas como la seguridad del sistema. Realmente puedes mostrar tu edad cuando mencionas los primeros días de la World Wide Web y acceder a sitios donde solo veías líneas de código o acceder a algunos archivos que lucían igual que el archivo guardado en tu computadora hoy. Si realmente quieres confundir a los jóvenes, háblales sobre el acceso por módem. En la universidad, fui miembro de la fraternidad de ingeniería. No era una de las más fuertes y no hacíamos grandes fiestas ni teníamos noches cada fin de semana. En mi vida estudiantil, salí con una chica que realmente me gustaba. Tuve novias estables un par de veces, pero nada que llevara a un compromiso.
con la ayuda de un préstamo de mi padre, comencé una pequeña empresa en los suburbios de Chicago para proporcionar software y servicios a empresas que recién comenzaban a implementar PC para su personal y aprendiendo a lidiar con cosas como el correo electrónico, calendarios electrónicos y esta extraña innovación llamada World Wide Web. El presidente de una pequeña empresa de manufactura vino a mí y preguntó sobre contenido obsceno en sus computadoras. Le aseguré que si estaba en las computadoras, estaba en la oficina de otra persona. Él me miró y dijo, «Oh, ya veo». Me di cuenta de que no estaba preocupado. Solo esperaba. Todos lo hacen. Incluso las esposas, aunque no lo admitirán. Mi negocio generaba buen dinero pero ocupaba casi todo mi tiempo. Aún estaba soltero y me gustaba la idea de tener a alguien con quien compartir mi vida. La soledad no era mi objetivo. Comencé a salir con una mujer llamada Joan y realmente me gustaba. Recibí una oferta para comprar mi negocio y la acepté para pagar mi deuda a mi padre y tener fondos adicionales para comprar una casa. Poco después, fui contratado por una empresa emergente como jefe de ingeniería. 3 años después, justo cuando me estaban ascendiendo a la dirección ejecutiva como vicepresidente de ingeniería con un buen salario y opciones sobre acciones, le pedí a Joan que se casara conmigo. Nos casamos y tuvimos nuestro primer hijo. Nació nuestra segunda hija y mi esposa dejó de trabajar para criar a nuestros hijos. Mientras nos preparábamos para el I2K, nació nuestro tercer hijo y la vida no podría haber sido mejor. Un artículo sobre jóvenes empresas privadas en Barron's destacó la nuestra. Aunque inicialmente no nos ayudó a vender millones de dólares en productos, mejoró nuestra reputación. Los jóvenes graduados querían trabajar con nosotros, y recibimos una avalancha de solicitudes. Aunque ya teníamos algunas estrellas trabajando para nosotros, de repente nos convertimos en el lugar para los mejores y más brillantes. Cuando nació nuestro último hijo, me convertí en el nuevo vicepresidente senior de productos y servicios, supervisando hardware, software y servicios. Nuestras ventas estaban en camino de alcanzar los $1,000 millones ese año, y mi salario superaba los $1 millón. Convertí mi bono en opciones sobre acciones. Hablábamos activamente de salir a bolsa. Pero luego sucedieron 2 cosas. En primer lugar, me convertí en alcohólico. No solo era a veces grosero y exigente, sino que desde mi despertador matutino hasta mi ayuda para dormir nocturna, era insensible. No ocurrió lentamente. Una vez fui un tipo normal haciéndose rico, pero no un completo idiota. Tal vez sucedió durante un fin de semana. Era normal en la oficina un viernes por la tarde y un tirano violento desde el lunes por la mañana. Pero dije que sucedieron 2 cosas. Cierto. Olvidé mencionar que me enamoré de nuevo. No, no era un traidor. Al menos no en el sentido tradicional. Amaba el alcohol más de lo que amaba a mi esposa y a mi familia. No importaba si era un gran whisky escocés, un delicioso merlot, un coñac de 70 años o una mala cerveza calentada por el sol. Si tenía alcohol, estaba dentro. Sabía cuándo comenzó este nuevo amor. Fue 2 semanas después de que mi esposa regresara al trabajo. Está bien, daré un paso atrás de lo que dije. Sí, me convertí gradualmente en un idiota, principalmente con mi esposa. Este fue probablemente el catalizador para que ella volviera al trabajo. Necesitaba adultos reales a su alrededor, no a este inmaduro idiota con el que se casó. Como resultado, la empujé hacia los brazos del primer tipo que conoció en el trabajo, con resultados predecibles. A ella le gustaba mucho más que a mí. Comenzó en 2008 y terminó en 2009, cuando amenacé con arruinarla y ella se echó atrás hasta que encontró a alguien más. Pero antes de eso, nuestra empresa fue vendida. Tenía 1 millón de opciones valoradas en $1.50 por acción. La empresa compradora era pública y convertiría mis 1 millón de acciones en 600,000 acciones de su compañía a $7 por acción. La economía golpeó sus acciones con fuerza y cayeron un 79% desde su máximo anterior de $80 por acción.
Técnicamente, tenía 600,000 acciones valoradas en 1,680 pesos menos el precio de ejercicio de 7 pesos. No era una gran cantidad, pero seguía siendo convertible sin un valor real antes de la venta. Este era el nido de 5 millones de pesos que esperaba para el futuro. Bueno, Joan ocultó su segundo romance mejor que el primero y era un romance real y completo. Al menos eso es lo que dijo cuando me confrontó. Te amo a él, no a ti, recuerdo que dijo. A pesar de que estaba profundamente metido en 75 litros de Johnny Walker Black en ese momento. Para acortar la historia, su aventura no pudo ser detenida. Estaba bebiendo en exceso casi todos los días para entonces, pero aún era muy capaz de hacer mi trabajo. Mi esposa solicitó el divorcio en 2011, acusándome de crueldad y abuso. Presenté una contrademanda basada en sus múltiples infidelidades y los abogados comenzaron a actuar. Para ese momento ya había pagado más de 400,000 pesos en honorarios legales. La empresa para la que trabajaba fue comprada nuevamente por otra, y la nueva compañía decidió que probablemente era un exceso para sus requisitos. Acordaron comprar mis opciones, pagar mi Golden Parachute y ofrecer un paquete de indemnización. La compensación en ese momento era de más de 20 millones de pesos y las opciones sobre acciones eran un poco mejores, alcanzando los 40 millones de pesos. Había un golpe fiscal, pero alrededor de 25 millones de pesos fueron a mi cuenta bancaria. ¿Dije que aún estaba bebiendo? No. Solo que ahora no era solo beber. Era un consumo excesivo. Todavía vivía en Chicago cuando otra pequeña empresa emergente en Cincinnati me ofreció una entrevista para un puesto de SEO. Realmente no quería este trabajo. Interferiría con mi primer amor, beber. Pero me contrataron por 4 millones de pesos al año con opciones sobre acciones. Era una empresa de Internet y cuando finalmente entendí por qué me contrataron, estaba eufórico. Yo era su cara, una persona con reputación en la industria, lo que podría facilitarle salir a bolsa. Las empresas.com causaron el colapso del mercado después del I2K y nuevamente después del 11 de septiembre. Pero eso era cosa del pasado. Un nuevo desfile de estas empresas había comenzado y esta era una de ellas. Intenté hacer el mejor trabajo posible, pero los inversores no querían un buen trabajo. Querían un SEO silencioso. Esto, combinado con mi consumo de alcohol, ahora en 2013, haría pensar que estaba loco, pero aún no había consultado con mi abogado sobre mi divorcio. Puse lo que calculé como pensión alimenticia y apoyo conyugal hasta que cumplieran 18 en una cuenta de garantía con un abogado. Poco sabía que mi día de la verdad estaba cerca. Primero, una empresa de Internet colocó un cheque de 5 millones de pesos en mi escritorio y papeles para firmar. Firmé rápidamente. Estaba cansado de pretender. 3 meses después, fui entrevistado en CNBC sobre un supuesto fraude contable. Señalé directamente a la firma contable y le dije al mundo que era su culpa. Acababa de perder mi futuro papel como SEO, pero si no puedes tomar una broma. Tomé mis reservas de efectivo y comencé a operar en el mercado. Puedes acumular una gran deuda fiscal haciendo esto, pero eso significa que ganaste mucho dinero. Y yo gané mucho dinero. ¿Por qué seguía viviendo en Cincinnati? Me gustaba estar aquí. Vivía en un apartamento junto al río. Me gustaban los Cincinnati Bengals. Qué adorables perdedores. Y los Reds. Era fan de los Tigers, pero crecí odiando a los White Sox, así que no podía apoyarlos. Cuando vivía en Chicago, los Reds podrían haber sido un equipo totalmente estadounidense si se hubieran esforzado un poco más. Era finales de 2017 y había estado alejado de mi familia durante más de 5 años. Después de un partido de los Bengals, decidí ir a un bar amistoso. Hoy no era muy amistoso. Algunos aficionados de los Vikings aparecieron después de que nos destrozaron en el campo y decidieron hacer lo mismo con los aficionados. Fortalecido con suficiente alcohol para esterilizar un corral de vacas, ayudé a pelear con la multitud.
Desperté en la sala de emergencias del Cincinnati General solo para desmayarme de nuevo y encontrarme en una habitación con 2 residentes. Buenas tardes, señor Gregory. ¿Sabe qué día es hoy? Por supuesto. Es lunes. El día después de que los Bengals una vez más se avergonzaron en el campo de fútbol. Luché contra los aficionados de los Vikings más duro que los Bengals en el campo. Muy gracioso, señor Gregory. Pero usted no es un comediante. Y hoy no es lunes. Hoy es viernes, y ha pasado la mayor parte de 4 días en un estado de embriaguez alcohólica. Mientras usted oscilaba entre la inarticulación y el coma, pudimos diagnosticar algunos de los problemas que ahora tiene en la vida. Su presión arterial está por las nubes. Es la más alta que he visto en una persona viva durante mi tiempo como residente. Su materia gris demuestra que todavía tiene un cerebro, pero eso es todo. Se da cuenta de que ha tenido al menos un pequeño derrame cerebral en su vida, tal vez 2. Pero lo mantuvimos aquí para que podamos operar uno de los vasos sanguíneos en su cerebro que está sangrando. Está programado para mañana. Con su permiso. Su próximo trago puede ser el último de su vida. Su corazón y su hígado son frágiles y no resistirán tal tratamiento, así que la decisión es suya. Lo encontré en Internet. Tiene impresionantes credenciales empresariales. ¿Dónde ha estado? Haciendo su trabajo cerebral. ¿Fue en esa empresa que la SEC está investigando? Una ofensa más y arrojaría a esos chicos si pudiera recordar dónde dejé mis manos. Salí de la cirugía y no pude ser dado de alta como estaba previsto. Apareció otro vaso que sangraba y tengo que volver mañana. Me alegra haber negociado un seguro médico como parte de mi paquete de salida. Mientras me preparaban para ser dado de alta de regreso a mi apartamento, el residente mayor que se había unido al intercambio de insultos se acercó a hablar conmigo. Era un poco mayor para ser residente. Señor Gregory, ¿puedo hablar con usted? Me detuve y me volví hacia él. Señor Gregory, yo era usted hace 10 años. Muy seguro de mí. Uno de los estudiantes más inteligentes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Tenía una maravillosa residencia por delante y estaba celebrando salvajemente a medida que se acercaba mi fecha de inicio. Me volvía loco con el alcohol y él se volvía loco conmigo. No cumplí con mis requisitos en la Universidad de Boston y perdí mi prestigiosa residencia. En cambio, mis padres me hicieron unirme a... Ya sabe, antes se llamaban Alcohólicos Anónimos, pero ahora usan AA porque ayuda con cualquier adicción. Cambiaron mi vida. No, cambió eso. Salvaron mi vida porque estaba en el camino de la autodestrucción. Aquí está su folleto. Se reúnen todos los martes por la noche en la iglesia presbiteriana de Olive Street. Lo salvarán de usted mismo. Púdrete, señor Gregory. Puede que no lo piense ahora mismo, pero vale la pena salvarse. Con estas palabras, me enviaron a casa. Estaba a poca distancia de mi apartamento y decidí caminar. Pero caminé durante 3 horas hablando conmigo mismo. Todo el tiempo tenía palabras duras para mí. Verá, la persona que más odiaba en este mundo era yo. Este fue verdaderamente mi primer paso en un viaje de 1000 millas. Era viernes. El martes, conocí a un exalcohólico llamado Ralph. Se convirtió en mi patrocinador y amigo de por vida. Solo que no sabía que su vida sería corta. Esto sucede si alguna vez ha abusado del alcohol. Era 2017 y finalmente me sentí sobrio en 2020. Me di cuenta de que no había tocado una gota de alcohol desde esa fecha en 2017. Pero solo ahora me sentía en control de mi deseo de beber. Hubo miles de momentos de tentación, luego cientos. Luego 50, 30, 10. 1, pero siempre estuvo ahí. Sabía que estaba sobrio cuando me di cuenta de qué mal tipo era y entendí que como parte de los 12 pasos, necesitaba expiar mis errores. Intenté disculparme con todos a los que había hecho daño,
pero encontré que la lista era demasiado larga y no podía encontrar a la mayoría. Sé que esto es una solución alternativa, pero decidí ser generoso con mi riqueza. Seguí yendo pero también operé en el mercado de valores. Y de 2019 a principios de 2021, fue casi imposible equivocarse. Las subidas y bajadas te volvían loco, pero la tendencia seguía subiendo. El neto después de impuestos era casi de 70 millones de pesos en acciones y valores. Si el mercado se hubiera desplomado como lo hizo en 2003 o 2009, me habría quedado con alrededor de 15 millones de pesos, algo con lo que podría vivir. Le di a Ralph un cheque de 500,000 pesos para su iglesia. Era una iglesia en una comunidad pobre que tenía muchas necesidades espirituales y materiales, pero ningún benefactor rico. Decidí que yo sería esa persona. Cuando Ralph enfermó gravemente, organicé para que recibiera atención las 24 horas. Cuando murió y no se pudieron encontrar parientes, pagué por su funeral y di 1 millón de pesos a su iglesia para construir un nuevo edificio en memoria de Ralph. Sesión es uno de los milagros de Dios. Estuve muy solo durante la enfermedad de Ralph. Hasta su muerte, nos hablamos al menos 2 veces a la semana desde que me gradué de AA. Ahora no solo estaba solo. Tenía sed de una bebida. Te sientes enfermo cuando necesitas beber. La única forma de sentirse peor es si resistes con éxito. El deseo se vuelve más y más fuerte. Y si lo conquistas, puedes vivir un día más. Quería este próximo día, semana, mes y año. Tenía pecados que necesitaban ser corregidos. Diciembre es un momento terrible para la soledad y la soledad absoluta. Intenté no sumergirme en mi miseria, pero lo permití. En esta época del año, faltaban 3 semanas para Navidad y recordaba los días felices cuando todavía éramos una familia. 3 niños, un árbol de Navidad, regalos de Santa, cenas familiares y el regalo especial que le di a Joan. Cada año en años buenos, en la mañana de Navidad, con el regalo en la mano, me arrodillaba junto a Joan y repetía mis votos matrimoniales. Lo hacía despacio, pensando profundamente en cada palabra que decía. ¿Cómo pude dejar que mi amor por ella se desvaneciera? La amaba tanto y la tiré por una botella de whisky escocés. Me senté allí lleno de lágrimas y necesitaba salir del apartamento. Tenía que salir a la noche, caminando en el aire frío. A pesar del confinamiento continuo por el COVID-19. Salía más y más debido a mi depresión, usando las horas después de las 10 p.m. para evitar el contacto con personas reales. Esa noche, en el parquímetro, vi a una mujer, tal vez un poco más joven que yo, claramente en problemas. No parecía una alcohólica. Parecía una madre que había perdido a sus hijos en alguna parte. Me detuve a hablar con ella. Disculpe. ¿Está bien? Ella miró hacia arriba, asustada. Muy asustada. No voy a hacerle daño. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Ella temblaba visiblemente, pero no pudo responder. Aquí, déjame ayudarte a levantarte. Pero al acercarme a ella, cayó al suelo. Claramente estaba experimentando algún tipo de episodio médico. Mencionaba a sus hijos pequeños una y otra vez. Pensé que era varios años más joven que yo, pero estaba hablando de niños pequeños. La miré de nuevo y me di cuenta de que esto no era normal, tal vez un derrame cerebral. Así que llamé a una ambulancia. Mientras esperaba, la escuché decir, Peter, lo siento. Peter, lo siento. Y luego perdió el conocimiento. Escuché la ambulancia a lo lejos y un policía se acercó, preocupado porque yo estaba de pie sobre una mujer que había perdido el conocimiento. ¿Qué hice? Le expliqué cómo encontré a esta mujer que claramente estaba en problemas médicos y le dije que había llamado a una ambulancia, esperando que la sirena a lo lejos fuera para esta mujer. El policía me creyó, pero esperó hasta que llegó la ambulancia. Escuché una llamada de radio de la ambulancia. La paciente no responde. Su presión arterial está en niveles de emergencia.
Sospecha de derrame cerebral basado en la falta de respuesta. Pregunté a dónde la llevarían y dijeron, Hospital Good Samaritan. Pregunté al oficial dónde estaba, y él preguntó si yo iba allí. Dije que sí, súbete a mi coche patrulla. Te llevaré. Su coche patrulla llegó al hospital antes que la ambulancia, y entré con él. Señaló una silla cercana y dijo, siéntate. Parecía conocer al personal médico que esperaba en la entrada y me señaló, diciendo, este tipo la encontró tirada en la calle. Está preocupado, pero no es pariente. Que se quede aquí. Me senté y lloré durante casi 10 minutos. ¿Lo necesita? ¿Está bien? La ambulancia descargó afuera y rápidamente la llevaron al área de tratamiento en una camilla. La proximidad de la Navidad sorprendentemente no había hecho que la sala de urgencias estuviera más ocupada. Tenía un equipo completo atendiendo sus necesidades. La enfermera jefe se acercó a mí y preguntó, ¿cuál es tu nombre? Robert. ¿Estará bien? No puedo darte información sobre ella, Robert. Según entiendo, no eres pariente. ¿Sabes quién es o dónde vive? No. Solo la vi en problemas en la 10 y Olive y fui a ayudar. Habló un poco, pero sobre todo de manera indistinta. Llamé a una ambulancia cuando pensé que podría ser un derrame cerebral. Escuché a los médicos salir y hablar con la enfermera. Es una persona sin hogar, ¿verdad? No tiene seguro, no hay familiares conocidos. No solemos aceptar este tipo de casos. Así que, por favor, prepárate para transferirla a Cincinnati General. Ellos se encargarán de ella, pero acaban de traer a víctimas de un accidente en 5 coches en enero de 1975 y estarán ocupados durante unas horas. Fui a ver a los doctores y les supliqué, si la transfieren, morirá. Mi madre sufrió un derrame así y sobrevivió. Dijeron que cada minuto cuenta y que lograrían hacer todo lo necesario. Garantizo pagar sus cuentas. Incluso puedo escribirte un cheque ahora mismo. Solo cuídala, por favor. No parece justo que sus últimos momentos en este mundo sean las palabras de angustia que escuché. Por favor, muéstrenme misericordia. El médico llamó al administrador de turno. Dijo que era muy inusual. Nunca había oído hablar de un extraño que aceptara pagar los gastos médicos de alguien que no tenía medios de apoyo. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por adelantado? Le dije, $50,000 esta noche. Puedes contactarme por la mañana y traeré más si es necesario. Por favor. La vida de esta mujer vale la pena salvarla. El administrador respondió, Señor, todas las vidas valen la pena salvarlas. Robert regresó por un segundo y dijo, entonces, sálvenla ahora. ¿Qué están esperando? El médico recibió el visto bueno y dijo que, después de la resonancia magnética, sería enviada a cirugía. Dije que estaría sentado aquí cuando la cirugía terminara y que él podría decirme cuánto era su factura. Estuve allí toda la noche y hasta las primeras horas de la mañana siguiente, levantándome solo para usar el baño o tomar una taza de café generosamente proporcionada por las enfermeras. Estaba casi dormido cuando el doctor de urgencia salió y dijo, «Te conozco, ¿verdad?» Lo miré y casi dije que no, pero luego lo miré más de cerca. «Sí, pero nunca supe tu nombre. Me salvaste la vida al recomendarme hace varios años. Pensé que estabas loco. Pero tenías razón. Mi bebida me hizo perder a mi familia y mi trabajo. Y ahora estoy tratando de corregir mis errores. No puedo encontrar a mi esposa e hijos para disculparme con ellos. Pero puedo decir sinceramente que salvaste la vida de un paciente que aún te agradece cada día». La enfermera de urgencias se acercó a hablar con el médico. Resultó que estaban casados. Él fue el médico que vio a nuestra mujer misteriosa en el área de tratamiento y reconoció sus síntomas. Ya había ordenado una resonancia magnética antes de que yo me involucrara con la recepcionista. Su esposa le contó sobre mi día y mi contribución a la atención de esta mujer.
El doctor Murphy era su nombre, y se volvió hacia mí y dijo, voy allí al menos una vez al mes. ¿Sigues yendo a esas reuniones en la primera presbiteriana? Respondí con tristeza, no, mi patrocinador y mejor amigo murió hace 18 meses. He tenido muchos momentos tristes en mi vida, la mayoría autoinfligidos. Pero su muerte me afectó mucho. También fortaleció mi compromiso con la sobriedad porque le hice esa promesa a Ralph. A petición del hospital, se pidió al oficial de policía que me sacara de la sala de emergencias. Cuando llegó, vi que era el mismo policía que me había llevado. Vio a un miembro de la seguridad del hospital esperando junto a mí, esperándolo afuera. Se acercó al chico de seguridad y le dijo algo. Luego vino y se sentó a mi lado y sonrió. Le dije al de seguridad que nos trajera café. Esperaré aquí contigo hasta que llegue el administrador del hospital. Estaré aquí para apoyarte. Eres una buena persona, Robert. El mundo necesita más como tú. Lo sé. Hubo unas 100 reglas de IPA violadas durante mi estadía de 2 días. Y mi olor corporal podría haber rivalizado con el de cientos de personas sin hogar en la ciudad. El sorprendente resultado fue que, con la ayuda de un par de abogados, el tribunal permitió que el paciente fuera dado de alta bajo mi cuidado. Un pequeño paso para la humanidad, un gran salto adelante para un hombre roto. El problema con el paciente era que claramente no era una persona sin hogar. Su ropa no se parecía a la de alguien que vive en las calles. Estaba en buena salud, excepto por un derrame cerebral y pérdida de memoria. Cuando fue dada de alta, me senté con ella en la habitación del hospital contándole que había acordado darle refugio mientras intentaba recuperar su memoria. Le dije dónde vivía y que ya no tenía un trabajo real, pero ganaba dinero comerciando acciones. Tendría su propio dormitorio y baño en mi departamento de 3 habitaciones, que podría cerrarse por dentro. Incluso hice que mi nuevo amigo, el oficial Kelly, accediera a revisar a diario para asegurarse de que estuviera bien. Ella se dio cuenta de que no tenía otra opción y aceptó mi ayuda. Los doctores me advirtieron que su memoria estaría un poco peor durante unos días después de la cirugía, pero que la mayor parte de la memoria perdida regresaría. Lo que se había perdido debido al evento original era otro asunto. Se sentiría mal si no fuera porque ahora estamos a 5 días de Navidad y está nevando. Me preguntó si tenía música navideña. Dije que no, pero luego recordé que mi televisión por cable tenía canales de música y escuchamos por un tiempo. Luego comenzó a cantar y yo me uní a ella. Tocamos alrededor de 20 canciones navideñas populares y me di cuenta de que tenía muchos recuerdos en su mente. Se recuperará. Le di a la señora A, como empecé a llamarla, varios regalos por Navidad. Dado que no sabíamos dónde vivía y solo tenía la ropa que llevaba puesta. Fuimos al centro comercial y le compramos algunas cosas nuevas. Ese primer día, discutimos ir a la iglesia en Navidad, pero tenía miedo de destacar como el Grinch. Mi corazón creció ese día, y anhelaba conexiones con personas que no fueran en el trabajo. Ya no tenía trabajo. La iglesia podría ser un lugar así, pero no esta Navidad. Misa todavía era demasiado vulnerable mentalmente. Pero le compré un vestido muy hermoso, y era justo lo que necesitaba. Notó algo junto a la chimenea. Nunca pensé que vería el día en que tendría una Biblia en mi hogar. Pero todos esos días en la iglesia me hicieron decidir que necesitaba una. La señora la tomó y comenzó a leer versículos de la Biblia. Otra victoria siguió. Otra enorme. Recuerdo haber enseñado la Biblia a niños en la iglesia. Mis hijos estaban en mi clase. Mientras giraba la cabeza hacia ella para averiguar más, no podía recordar lo que acababa de decir. Era frustrante para ella, pero gratificante para mí. Sabía que podía manejarlo, tal como Ralph me dijo en mi peor día tratando de mantenerme sobrio. No había oído nada del hospital sobre cuentas adicionales. Así que 2 días antes de Año Nuevo, llamé a su departamento de cobranza. Les expliqué quién era y cómo había pagado parte de la factura. Cuando fue aceptado,
el jefe del departamento de cobros llamó y dijo que tenía derecho a un reembolso. Pregunté por qué, y él respondió, ¿alguna vez has oído hablar de la página de GoFundMe en Facebook? Yo respondí, ¿qué es Facebook? Oh, señor Gregory, ha vivido en la privacidad. Facebook es una red social que los niños han estado usando durante años para mantenerse en contacto con sus amigos. Las enfermeras que cuidaban al paciente le contaron a otras enfermeras sobre su gesto y disposición para acoger a esta mujer en su hogar. Lanzaron una página para ella. Esta enfermera está casada con uno de los doctores que la trataron. Escuché esto, y trajo alegría a mi corazón roto. El doctor que me sacó del pozo continuó haciendo el bien. Su esposa fue su catalizador, y personas de todo el mundo tomaron las decisiones correctas. No solo la página de GoFundMe pagó el saldo restante de la deuda, sino que también cubrió su pago inicial. No se preocupe. Con la publicidad ahora en expansión, el hospital donará gran parte de ese dinero para el cuidado futuro de aquellos que lo necesiten. Las buenas acciones continúan. Supongo que me pregunté si era la historia o el deseo de las personas de hacer buenas acciones durante las festividades. Eso no fue todo lo que hizo. Después de nuestras celebraciones de Año Nuevo en mi apartamento y de ver los partidos de fútbol de Año Nuevo, descubrí que apoyaba a la Universidad de Oregón. ¿De dónde salió esto? Oh, y recibí una llamada de la afiliada local de ABC. Querían entrevistarnos. Dije que no, pero la señora A no estuvo de acuerdo y dijo que sí. Quizás alguien podría decirme quién soy. Ella dijo que tenía razón. Decidimos darle tiempo a la señora A para recuperarse y programamos una entrevista hacia finales de enero. Fue el 29 cuando se llevó a cabo la entrevista. Cuando llegó el reportero, no quería ser el centro de atención. Solo quería hacer lo correcto. Podía ser no más que una voz en el fondo mientras el reportero le hacía preguntas a Misa, aparte de su nombre y ubicación. Misa lo hizo genial. Al verla encantar al reportero y mostrar tanta calma mientras respondía preguntas, me di cuenta de lo fácil que sería enamorarme de esta mujer. Día tras día estuve a su lado, y nuestra amistad creció en afecto. Nuestro afecto se convirtió en una especie de amor. Un amor que no había sentido en más de 12 años. Besos cálidos y tiernos se convirtieron en parte de nuestra vida diaria. Eran besos cortos, pero sentía la intensidad de cada uno de ellos. A menudo dormíamos juntos, disfrutando simplemente del calor del otro. Sabía que a menudo despertaba emocionado por la mañana, pero nunca dejé que la señora viera el resultado de nuestro abrazo. Era principios de marzo y la señora estaba recuperando más y más recuerdos de su pasado. Sentía que estábamos al borde de descubrir su nombre y dónde vivía cuando recibí una llamada de la estación local de ABC. No éramos conscientes de que la cadena había distribuido la entrevista para su uso por cualquier afiliada nacional. Dijeron que una agencia de detectives privados en el área de Dallas quería hablar con la señora A. Tenían un cliente que pensaba que la señora A podría ser su esposa de 51 años. Ella era originaria de Oregón, pero se mudó al Medio Oeste con él alrededor de 1999. Se divorciaron en 2010 y ella recibió la custodia de los niños, pero recurrió al alcohol debido a las presiones del trabajo y el cuidado del hogar. Su esposo recuperó la custodia a principios de 2012 y para 2015 había desaparecido por completo y todos habían perdido el rastro de ella. Su divorcio, como el mío, fue provocado por la infidelidad. Me dieron un número de teléfono para llamar. Fue una conversación muy interesante. Ellos dijeron que un cliente de Dallas los contrató para encontrar a su exesposa, creyendo que todavía podría estar en el área de Cincinnati. Sus detectives encontraron un antiguo número de teléfono y dejaron mensajes en el contestador, pero nunca recibieron respuesta. Luego, hace unos días, uno de sus agentes vio una historia positiva en las noticias de la mañana sobre una mujer en Cincinnati que había perdido la mayor parte de su memoria y un buen samaritano le dio refugio y la ayudó a recuperar su memoria. Pensamos que debía ser ella. Fue entonces cuando llamaron a la estación de televisión.
la estación de televisión me llamó y yo hice la llamada. Es hora de que tenga una conversación con mi mejor amiga, la señora A. Solo que ahora tiene un nombre, y es hermoso, Rita Collins. Tendré esta conversación con ella por la mañana. Pero primero llamé al psicólogo con el que estábamos trabajando para determinar mi papel y cómo proceder con Rita. Fue de gran ayuda. Sin invasión masiva de familiares o amigos. Solo su esposo o quizás su bebé para una visita, pero no ambos al mismo tiempo. Me aconsejó aceptar que teníamos una conexión con ella y que no renunciaría fácilmente a esta conexión. Su futuro está en mis manos. Oh Dios, esto es demasiada presión. Oh Dios, necesito una bebida. Pero resistí y gané esta confrontación. La mañana comenzó con nuestra habitual taza de café. Termino con un río de lágrimas, pero estoy bastante seguro de que el 90% de ellas fueron lágrimas de felicidad. Decidí ser audaz y directo. Le dije a Rita que tenía noticias potencialmente maravillosas. Le pregunté si era posible que su nombre fuera Rita, y ella inmediatamente se mostró preocupada. El psicólogo dijo que podría ponerse ansiosa si algo se siente bien y la asusta. Tenía toda la razón. Luego mencioné la llamada de la noche anterior y cómo alguien había visto la entrevista en otra ciudad y pensaba que ella podría ser la exesposa del hombre que la estaba buscando. Dijo que sus hijos estaban desesperados por encontrarla. Le pregunté si creía que podría tener hijos y rápidamente asintió con la cabeza. Luego le pregunté si el nombre Peter significaba algo para ella. Ella asintió de nuevo, pero esta vez dijo, creo que es mi esposo, y se echó a llorar. Sus lágrimas fluyeron durante más de 15 minutos y temía que se deshidratara. Pero descubrimos que su personalidad y las personas en su vida realmente la extrañaban y querían volver a verla. Deseaba poder ser tan feliz en mi propia vida. Finalmente le dije que Peter quería hablar con ella sobre regresar a su familia en Texas. Intenté desviar la mirada. Sentía tanto dolor y solo empeoraba. Pero no podía mostrarlo. Creo que Rita esperaba que dijera que no, que debía quedarse conmigo. Pero esa era la respuesta incorrecta. Su mirada hacia mí era suplicante, y sin embargo, sabía que no podía. Finalmente dije, Rita, la agencia organizará una llamada con Peter después de tu conversación. Él puede venir a visitarte y luego seguiremos adelante. ¿Está bien? Y de nuevo asintió. Llamé a la agencia para programar una llamada para mañana. Decidimos que Peter vendría solo a Cincinnati en 5 días. Se esperaba que Peter llegara a media tarde del jueves y regresara a casa el domingo. A menos que surgieran obstáculos a medida que se acercaban los días. Quizás fue el shock del descubrimiento, pero Rita recordó dónde vivía y trabajaba. Me sorprendió que con toda la publicidad sobre su pérdida de memoria, su lugar de trabajo no hubiera hecho la conexión sobre su ausencia. Después de 3 años de asistencia perfecta, ¿cómo podrían no haber adivinado que podría haber sido ella en los periódicos y en la televisión? Perder ese trabajo fue una bendición si pensaban tan poco de la empleada. Fuimos a su apartamento y hablamos con el casero. Él fue muy comprensivo y razonable. Había una nueva cerradura en la puerta, pero estaba feliz de quitarla y me dijo, ahora que sé que ella era esa mujer en la historia, dile que no tiene que preocuparse por los atrasos de alquiler. Le dije que sacaríamos todas sus cosas en 2 días y que podría alquilar el apartamento pronto. Rita estaba tan feliz de reunirse con su ropa. Estaba desgastada, pero lo importante era que eran sus cosas. Era miércoles por la tarde y Peter debía llegar mañana. Vi a Rita revisando sus cosas y vi una foto de Peter. Era muy guapo. Luego vi fotos de sus hijos y qué adorables eran. Comenzamos a hablar y le conté mi historia sobre Joan y cómo nos enamoramos. Cómo me enamoré del trabajo y luego del alcohol y cómo arruinó nuestra relación. No acusé a Joan de infidelidad a Rita durante este tiempo de nuestra comunicación. Esa noche, sabiendo que mañana el mundo cambiaría, estábamos tan cerca como amantes, pero no podía cruzar esa frontera.
Rita acarició mi cara, agradeciéndome por mi amabilidad. También hablamos de recuerdos de nuestros cónyuges. Ella recordaba los buenos tiempos. Quería recordarlos. Pero esa noche solo había malos momentos en mi cabeza. La noche ya había sido larga y Rita se inclinó para desearme buenas noches. Hicimos esto casi todas las noches durante los últimos 4 meses. Pero esta noche era diferente. Me asustó. No podía recordar que el beso fuera tan tierno. Y comencé a llorar y a tener problemas para respirar. Le dije a Rita que significaba más para mí que nadie en mi pasado. Pero sabía que era como una madre cuidando de un hijo y no como el amor de un esposo y una esposa. Ella se volvió hacia mí y dijo, me protegiste y apoyaste durante un momento oscuro en mi vida. Hoy es el día más feliz de mi vida. A pesar del nacimiento de mis hijos, estoy tan feliz como lo estuve en mi boda en 1993. 17 de junio de 1993, hace 28 años, seguía llorando y preguntándome qué acababa de oírte decir. Tu día de boda fue el 17 de junio de 1993. Sí. Incluso después de mi divorcio, celebré el 17 de junio como un día sagrado en la fe cristiana. Hicimos un voto de amarnos hasta la muerte. Sé que fallé, pero daré mis órganos otra oportunidad. Rita, tu fecha de boda fue la misma que la mía. Creo que es más que una coincidencia que nuestros caminos se cruzaran entre el karma y el destino. Siempre tendremos nuestra conexión. Peter llegó un poco tarde. Eran casi las 3 cuando llamó a la puerta. Dejé que Rita respondiera y cualquier pregunta que tuviera se resolvió con su reacción. No me necesitarían hoy. Me presenté a Peter, pregunté si necesitaban algo y luego dije, veo que se conocen. Aquí está mi número de teléfono móvil. Llámame si quieres que te traiga algo de comida. Por un momento me pregunté si era un error. Habían estado separados durante años. ¿Podía confiar en él? ¿Era lo suficientemente bueno para mi querida Rita? Necesitaba dejar de pensar así. Regresé a mi apartamento alrededor de las 10:30 p.m. Reconocí el olor y era maravilloso. Era el olor de una hermosa reconciliación. Y estaba tan feliz por Rita. Su derrame cerebral fue causado en parte por la agonía de la pérdida de su familia. En mediodía, Peter y Rita reavivaron su amor, que de alguna manera se había desviado. Estaría solo de nuevo, pero al menos por un tiempo, sería una soledad feliz. Cuando llegó el momento de que Peter se fuera el domingo, anunciaron sus intenciones. Peter me pidió que lo acompañara a casa. En ese corto tiempo, me recordó que aún me amaba y yo todavía lo amaba. Vamos a mudarme de regreso al área de Dallas para que pueda reunirme con mi familia. Estoy muy asustada, pero no sería posible si no hubieras estado conmigo estos meses. Peter volverá la próxima semana y cargaremos mis cosas en la camioneta de alquiler y partiremos. Quiero pasar los últimos días contigo antes de que él regrese. Ella se despidió hasta que él volviera. Dijo que yo era más de lo que podría devolverme jamás. Pensé en ese comentario. ¿Me estaba invitando a hacer el amor con su esposa? ¿O asumía que ya habíamos estado haciendo esto durante meses? Me reafirmé en mi decisión. Ella es una mujer maravillosa, pero nada debería interponerse en su reconciliación. El regreso de Peter fue demasiado rápido, pero sabía que en minutos perdería a la segunda mujer que realmente amaba. Pero el camión estaba cargado y listo para salir. Peter me abrazó y dijo, gracias por salvarnos. Ya la había perdido, pero estaría destruido si ella moría. Rita me abrazó largo y fuerte. No pensé que esta mujer pequeña pudiera tener tanto poder. Dijo algo sobre un mensaje en el teléfono y me entregó un pedazo de papel. Lo miré rápidamente y no entendí lo que significaba. Lo guardé en mi billetera para más tarde. La ayudé a entrar en la cabina del camión de alquiler, le lancé un beso y se dirigieron hacia Dallas, Texas. 10 minutos después, sonó mi teléfono celular.
Era un número nuevo. Era Rita. Me llamó para decirme, sé que nos volveremos a ver. Te deseo todo lo mejor y el amor de tu familia una vez más en tu vida. El camión ya se había ido y mientras caminaba de regreso a mi apartamento, susurré, solo puedo desearlo. Ralph, ¿puedes hacer otro milagro? No lo creo. Como era primavera, escuché truenos. Por supuesto, también vi relámpagos. ¿Eres tú, Ralph? Me reí y otro destello siguió inmediatamente. Dallas, TX, 25 de junio de 2021. Rita seguía radiante después de reunirse con su familia. Había estado en casa, sí, su verdadera casa, durante aproximadamente 10 semanas. Peter sonrió de nuevo. Sus hijos le dijeron que ver sonreír a su padre en todos los años de su ausencia era raro. Sí, su infidelidad le había golpeado duro, y las chicas aún guardaban algo de resentimiento hacia ella. Pero al ver la sonrisa de su padre, sabían que el perdón había comenzado. Hoy es un día especial. Después de resolver los problemas de su reencuentro, Peter decidió dar una fiesta para los vecinos. Rita tuvo la oportunidad de conocer a los vecinos con los que Pete y los niños habían sido amigos durante 12 años. Por supuesto, no todos habían vivido aquí tanto tiempo. La baja rotación de viviendas en esta área deseable significaba que era fácil reconocer a las nuevas personas. A medida que la familia comenzó a llegar, Rita se sintió abrumada tratando de recordar sus nombres. La mayoría llegó en familia, pero una mujer con 3 hijos adultos, todos de edad universitaria o mayores, entró y fue recibida calurosamente por Peter. Peter me explicó que ella le había dicho que era viuda y había perdido a su esposo hace 10 años. Le entristecía hablar de él. Era alcohólico. Pete, quiero conocerla mejor. Tiene ojos tristes. Conozco esa mirada. Ha sido la mía durante los últimos 10 años. Quizás pueda devolver la bondad de Robert. Con el total acuerdo de Pete, Rita comenzó a hacerse amiga de Joan Jones. Su hijo menor tenía 11 años cuando perdió a su padre. Su nombre era Greg. Ahora, con 21 años, está en su último año aquí en Texas A&M. El segundo chico, Peter, tiene 23, se graduó de Texas Tech con un título en ingeniería y recientemente consiguió un trabajo en una compañía de exploración de petróleo. Su hija, Sarah, era contadora y estaba casada con una niña de 12 meses y un esposo llamado Roger. Rita aprendió mucho sobre el pasado de Han durante sus casi conversaciones diarias. Para mediados de agosto, se habían convertido en tan buenas amigas que se eliminaron todas las barreras y ambas comenzaron a contar la verdad sobre sus pasados. Rita explicó cómo su infidelidad había destruido su vínculo con su esposo amable y cariñoso, lo que finalmente llevó a la pérdida de sus hijos. Joan pudo ver el dolor en su corazón cuando decidió ser brutalmente honesta sobre lo que había hecho a su familia. John me preguntaba qué diría a Rita. Parece que nuestras vidas tenían algunas similitudes. Ambas hicimos cosas estúpidas durante nuestros matrimonios que nos costaron caro. La situación de Rita era diferente. Su infidelidad le costó su matrimonio, el acceso a sus hijos y un estilo de vida que casi le costó la vida. ¿Cómo le digo a alguien que ha pagado un alto precio que yo he salido libre de pecado? ¿Podría decirle a Rita que tenía un esposo alcohólico que era verbalmente abusivo y que tenía miedo por mis hijos? Por supuesto. Esto fue lo primero que le dije a todos después de que mi familia se desmoronó. Tuve que admitir que después de mudarme a esta nueva área, simplemente les dije a todos que era viuda e incluso mis hijos se hicieron eco de ello. Pero el otro día, Rita y yo comenzamos a contar más verdades. Decidí contarle a Rita la verdad absoluta. Tenía un buen esposo. Me quería mucho y también amaba a los niños. Empezó su propio negocio pero eventualmente lo vendió a una gran compañía recibiendo acciones a cambio. Su salario era excelente, así que no nos faltaba nada. Tenía 39 años y era estúpida. Tuve un romance en el trabajo durante casi un año. No me atraparon.
Así que cuando llegó la oportunidad de empezar otro, lo hice. Pensé que nunca me atraparían hasta que lo hicieron. No una vez, sino 2 veces. Mi esposo me perdonó la primera vez y le dije que había terminado mi relación con ese chico. Noté que mi esposo comenzó a beber mucho y pasaba muchas noches inconsciente. Pensé que no había necesidad de terminar mi relación con el segundo chico porque él no era el mismo algunas noches. Luego nos encontró en nuestra casa en nuestra cama y se enfureció. Rita sugirió que tomara un descanso y me ofreció un poco de vino. Rita no lo tocó. Sabía que su pasado alcohólico podría causar mucho daño. Tomé un sorbo y continué mi historia. Cuando vi a mi esposo al día siguiente, había estado en una juerga de 20 horas. No estoy segura de que escuchara claramente lo que dije, pero creo que lo entendió. Grité que era un borracho, un mal padre y un terrible amante. Podrías quedarte, pero yo seguiré disfrutando de mi amante un par de veces a la semana. Serás un cornudo por el resto de tu vida. Se lo hice al hombre que amaba. Rita se dio cuenta de que había empujado a mi esposo fuera de la puerta y probablemente nunca lo volvería a ver. Joan, ¿realmente eres viuda o solo divorciada? Rita dijo, ni siquiera estoy divorciada. Después de ese evento, mi amante Ed comenzó a quejarse de que la noche no era tan buena como solía ser y preguntó cuál era mi problema. Cuando empecé a pensar en ello, era buena. No, no era buena. Era una gran amante. Cuando quería humillar a mi esposo, ¿cómo me volví tan enojada? Tuve otra aventura ese año. No me trajo ninguna satisfacción. Durante los últimos 10 años, he vivido en castidad sin deseo de hacer el amor. Después de terminar mi historia, me senté allí y lloré como debería haberlo hecho durante los últimos 12 años. Rita prometió contarme su historia mañana. La mía tomó toda la tarde. No estoy orgullosa de mí misma, dije. Pero ella me abrazó y me dijo que dejara de odiarme. Si tu esposo todavía está en alguna parte, probablemente ya te ha perdonado. He estado tratando de contactar a Joan durante varios días. Su hijo dijo que ella tomó un par de días libres del trabajo porque no se sentía bien. Sabía que Joan había arrancado el vendaje ajustado de su cuerpo después de 10 años, y fue muy doloroso. Ahora, a la luz del día, al aire fresco, con un poco de amor y cuidado, esperaba poder ayudarla a recuperar su felicidad. Mi Robert hizo esto por mí. Estaba herido casi mortalmente, pero sin embargo, salió del hoyo que él mismo creó y se lanzó de nuevo casi todos los días. Con el tiempo, se recuperó e incluso admitió que se volvió una persona mucho mejor al ayudarme. Nunca recibí la cantidad final del hospital, pero sé que en algún momento el costo de mi tratamiento superó los 100,000 pesos. Fue la generosidad de la gente lo que le permitió recuperar su dinero, pero él inmediatamente se lo devolvió para el cuidado futuro de los pacientes necesitados. Finalmente logré comunicarme con Joan y me dijo que se sentía un poco mejor e invitó a mi esposo y a mí a cenar el sábado. Le dije que estaría encantada y que podríamos continuar nuestra conversación si ella todavía estaba dispuesta a escuchar mi historia. Joan preguntó si a mi esposo le incomodaría escuchar sobre mi pasado e incluso sobre el tiempo con mi amigo. ¿Dónde estabas entonces? Le respondí que en Cincinnati. Y Joan dijo que pensaba que su exmarido había vivido allí durante un tiempo después de su divorcio. Me reí y le dije que Cincinnati era la ciudad más aburrida que podrías encontrar, con personas maravillosas pero aburridas. La mayoría de ellos haría cualquier cosa por ti. Oh, y Joan, mi tiempo con mi amigo fue muy especial. Sentí la necesidad, pero él estaba tan enfocado en ayudarme a recuperar recuerdos de mi pasado y mi identidad que nos besamos como hermanos y hermanas. Pero nunca de la manera en que lo hice con mi esposo antes de perder mi camino. Cuando Peter llegó a su departamento ese día para reconectarse conmigo, mi amigo hizo todo bien. Al caer la noche, Peter y yo hicimos el amor como recién casados. Fue el día más emocionante de mi vida. Después de la cena, mi esposo fue a cuidar al hijo menor de Joan, que estaba en su último año en Texas A&M.
y la temporada de fútbol ya había comenzado en Texas. Aquí tratamos el fútbol americano de secundaria como un evento imperdible. Joan y yo estábamos sentadas en su comedor, charlando después de que se habían guardado los platos. Joan, parece que hemos tenido vidas casi paralelas. Fue tan extraño descubrir que somos casi de la misma edad y hemos tenido experiencias similares de niños y probablemente nos volvimos estúpidas casi al mismo tiempo. Mi matrimonio con Peter fue maravilloso y éramos felices. Tuvimos 2 hijos, ambas niñas. Y tú tienes 2 chicos y una chica. Nunca fui una chica fiestera en la universidad, pero trabajé en una oficina donde las mujeres crearon su propia hermandad y encontraron formas de divertirse un poco. Tenía que saber esto porque en mi primer año de trabajo, 2 de nuestras compañeras se divorciaron. Pero entonces solo sabíamos que el esposo había hecho algo malo. Esas chicas que estaban contigo y besaron a otros chicos en eventos después del trabajo debieron haberlos atrapado. Bueno, yo era la mayor. Creo que tenía 38 años en ese momento. Y un chico se transfirió a nuestra oficina desde Chicago. Pensé que solo era lindo. Tenía 33 años y no estaba casado, o eso dijo. Resulta que tenía mi edad y estaba casado, pero su esposa tenía que quedarse en Chicago hasta que se vendiera la casa y terminara el año escolar, tanto para los niños como para su trabajo como maestra. Bueno, una vez que comencé, e incluso después de descubrir lo mentiroso que era Russ, continué. Peter se enteró, me confrontó y me dio un ultimátum. Nunca más. Acepté y luego fui a buscar otro R. Mi consumo de alcohol empeoró y las noches de chicas después del trabajo se convirtieron en una ocurrencia casi diaria. Peter se enojó una noche, contrató a una niñera para los niños y vino a un bar en el que pensó que había estado. Se lo acertó en el momento equivocado. Encontré a mi nuevo semental, pero se suponía que debía ser una aventura de una noche y tenía las piernas abiertas en el asiento trasero de su auto. Cuando Peter me encontró, lo único que hizo fue tomar un par de fotos de mí en la escena del crimen y se fue a casa. 2 semanas después, me entregaron una petición de divorcio. Y después de unos 4 meses, fui a la corte. Yo era la infiel y él se convirtió en el engañado. El sistema judicial era típico de Cincinnati. Como dirían los pilotos cuando aterrizabas allí, damas y caballeros, acaban de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Greater Cincinnati. Por favor, ajusten sus relojes 20 años atrás. Yo era feliz. Tenía a los niños, la casa y la mayoría de los cheques de Peter. $2,500 al mes en manutención infantil y pensión alimenticia. Muchos regalos de despedida por mis actos de infidelidad. Estos cheques, llegando como un reloj además de mi salario, me hicieron tan feliz que comencé a beber aún más. Casi 2 años después de eso, los padres de Peter presentaron una queja ante la Agencia de Bienestar Infantil y comenzaron a investigarme. Me dijeron que mejorara o tendrían que tomar medidas. Me da mucha vergüenza lo que tengo que decir a continuación, pero tengo que ser honesta. Hubo una vez más. 4 meses después, salí después del trabajo, me emborraché mucho y fui con el chico a su casa. Después de pasar la noche, me desmayé y desperté a las 9 a.m. del día siguiente. Me tomó hasta la tarde antes de que mi cabeza se despejara y recordara a mis hijos. Cuando llegué a casa, los padres de Peter ya los habían llevado y se emitió una orden de restricción en mi contra para no acercarme a menos de 500 pies de su casa. Peter solicitó una audiencia de emergencia en el Tribunal de Familia y me revocaron la custodia. Se detuvo la pensión alimenticia y la manutención, y la casa fue devuelta a mi esposo. Lo único que podría haber sido peor para mí. Y así fue. Después de 4 meses, me despidieron de mi trabajo por ausentismo excesivo. Estaba escrito en el papel de despido. De hecho, me atraparon ebria en el trabajo. Extraño. Nadie me dijo que mi familia se había mudado a Dallas. La empresa de mi esposo se mudó del área de Cincinnati porque adquirieron una red de distribución que era muy fuerte en el sureste y suroeste de Estados Unidos.
Y el servicio del aeropuerto era mucho mejor que en Cincinnati después de que Delta renunciara a su estatus de centro de operaciones. Así que encontré otro trabajo por aproximadamente la mitad de mi salario anterior y continué bebiendo. Solo que en lugar de beber en bares, lo hacía en casa. En lugar de Bombay Sapphire, tomaba Gilbis y lo compraba en botellas de 1.75 litros. Mis borracheras generalmente duraban alrededor de 10 días. Pensé que había tocado fondo cuando empecé a encontrarme con chicos para comer. El componente amoroso no me molestaba. Me sentía completamente humillado cuando pasó un año y decidí dejar de intercambiar sexo por cenas en la plebes. Pero la bebida siempre continuó hasta que tuve mi primer episodio de alcoholismo agudo. Pérdida de memoria, bastante severa. Sin memoria a corto plazo. Síntomas clásicos de un apagón. Y comencé a renunciar al alcohol. He estado sobrio durante casi 2 años. Sí, todavía tomaba una bebida de vez en cuando, pero rara vez y siempre con moderación. Al menos eso creía hasta que ese hombre del que te hablaba me encontró vagando por la calle, murmurando para mí mismo y tratando de averiguar quién era. Probablemente todavía estaría en un hospital psiquiátrico en Cincinnati si no fuera por él. Supuso que estaba teniendo un derrame cerebral y, siendo él mismo un adicto en recuperación, sabía que era probable que fuera el resultado de mis días de excesiva bebida. No tenía seguro y ningún hospital me aceptaría. Pero la ambulancia me llevó a Good Samaritan, y este hombre se quedó conmigo. Cuando el hospital dijo que iban a transferirme porque era un paciente insolvente, sacó su chequera y le escribió un cheque al hospital por 50,000 pesos. Les avisó que esperaran hasta que confirmaran que podía cubrirlo. Cuando el neurocirujano llegó y pidió a las enfermeras que me llevaran de vuelta a la sala médica en la sala de emergencias 2 horas después, descubrieron una fuga en mi cerebro, posiblemente debido al consumo excesivo de alcohol. Pero si no se trataba rápidamente, podría convertirme en otro vegetal en la desesperanzada sala del estado de Ohio. No me recuperé rápidamente, pero mi amigo especial estuvo conmigo en cada paso del camino. Incluso me acogió en su hogar, un hermoso condominio con vista al río Ohio. Era el lugar más hermoso que había visto. Cocinaba y limpiaba con él. Se jubiló después de vender su negocio y liquidar sus acciones cuando el precio de las acciones se disparó. Hizo trabajo de caridad en agradecimiento por la ayuda de AA para recuperar su sobriedad y varias organizaciones benéficas en el centro de Cincinnati que se ocupaban de los sin techo y de aquellos que no podían obtener suficiente comida cada mes. Lo hicimos juntos cuando pude, y después de unas semanas, algunos de mis recuerdos regresaron. En esta etapa, le pedí si podía dormir con él para tener consuelo y calor. Era un invierno amargo en Cincinnati, y una noche regresamos de la cocina comunitaria helados hasta los huesos. Ambos estuvimos de acuerdo en que estábamos rotos y que una relación sería incorrecta. Quizás más tarde, pero no ahora. Pude conocer toda su historia, incluyendo su alcoholismo, su abandono de su familia y la vergüenza que sentía por sus acciones. Unas semanas después de Año Nuevo, una estación de televisión preguntó si estaría dispuesto a hacer una entrevista. Dijeron que alguien podría reconocerme y que esto me ayudaría a recuperar mi memoria. Mi amigo no quería que lo hiciera. Me di cuenta de que no quería aparecer en público haciendo una buena acción. Pero estuvo de acuerdo porque sabía que podría ser bueno si alguien veía mi rostro como parte de la historia. No salió nada de eso en Cincinnati, pero parece que algunas afiliadas de ABC, incluida la de Dallas, emitieron la historia en su noticiero matutino. Sabes, ahora recuerdo que una vez me preguntó si sabía cuál era el número de teléfono. Cuando lo dijo, no tenía idea. Luego dijo que lo estaba diciendo en mi sueño y repitiéndolo como si estuviera al teléfono con alguien y repitiéndolo para poder devolver la llamada. Parece que hice esto durante 3 noches seguidas. No lo pensé más. Y él tampoco preguntó. Lo recordó nuevamente cuando nuestra estación de ABC le dio un número para llamar. Como yo no estaba trabajando. Mi amigo dijo que tenía suficiente dinero para que ambos viviéramos. Le pagué corriendo algunos recados.
Un día fui de compras y regresé casi 2 horas después. Mi amigo me recibió en la puerta y dijo, Rita, necesitamos hablar. Estaba aterrorizada. ¿Qué he hecho? Por favor, no me eches. Todavía soy tan vulnerable. Fuimos a sentarnos, pero comencé a temblar, casi convulsionando y llorando. Sollozos. Él extendió la mano para consolarme y me aseguró que nada malo había pasado, pero que tenía algo importante que decirme. Ese número, Rita, el que seguías repitiendo en tu sueño, era el número de una agencia de detectives en Dallas. Están trabajando para un cliente de allí que busca a Rita Collins. Tu apellido de soltera era Scott, ¿es eso tú? Dijeron que una vez llamaron a tu contestador automático y dejaron un mensaje en el sueño. ¿Recuerdas este número porque te pidieron que los llamaras de vuelta? Mi memoria regresó, pero era inestable. Sospechaba que Collins era mi apellido de casada. Pero, Scott, algo de mi pasado apareció en mi mente. Vi a un hombre. Sí, era mi padre. Y mi madre lo estaba llamando. Scotty, ve a buscar a Rita y ven a cenar. Sí, yo era. Scott. Mamá llamaba a mi papá. Scotty. Mi amigo dijo que estaba bastante seguro de que era cierto y ya le había dicho a la agencia que creía saber dónde estaba y quién era ella. Me dijo, tu esposo y tus hijos te están buscando. Esperan que sigas viva y asumieron que todavía estabas en Cincinnati. Así que fue una buena suposición. Rita, ellos quieren venir a verte. Quieren que regreses a casa con ellos. Resulta que Peter había contratado una agencia de detectives privados para encontrarme. Y uno de sus agentes vio la historia en las noticias. Llamaron a nuestra estación en Cincinnati, luego llamaron a mi amigo. Y él organizó mi primera conversación con Peter en casi 10 años. Ahora estoy de vuelta en la vida de mi familia. Pero pienso en mi amigo todos los días. Está tan solo. Le deseo una vida feliz igual que la mía. Ahora lloré toda la noche. Oh, Dios mío. ¿Qué puedo decirles para que me amen de nuevo? Pero aún peor, en ese momento, ¿cómo puedo dejar a mi buen amigo, a esta persona a quien amo? Lo amo mucho y no puedo dejarlo. Él sigue buscando consuelo en su vida. Esa noche hablamos hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente. Me preguntó sobre los días más felices de mi vida. ¿Recuerdas? Mi memoria aún era débil, pero di las fechas de nacimiento de mis 2 hijos. Y luego, el 17 de junio de 1993, hace 28 años. Fue el día en que me casé con Peter. Y recordé lo feliz que estaba ese día. Especialmente ahora que quería empezar nuestras vidas de nuevo. Noté que Joan de repente se volvió muy callada y triste. Pero continuó. ¿Sabes qué es lo más asombroso de esa fecha? También era la fecha de la boda de mi amigo Robert. El día, el mes y el año. Exactamente. ¿Puedes imaginarlo? Joan. Joan, háblame. Joan cayó al suelo y perdió el conocimiento. Llamé a una ambulancia. Para cuando llegaron, Joan había recobrado el conocimiento. El equipo revisó sus signos vitales y dijo que no había necesidad de transportarla. Quizás estaba deshidratada. Le di agua para beber y la abracé con ternura. Mientras las lágrimas seguían fluyendo, ella comenzó a hablar. Pero no podía entender sus palabras. Debe ser él. Debe ser él. Oh, por favor, Dios, que sea él. Tu amigo Robert tiene la misma fecha de boda que tú y yo. Debe ser mi Robert. Tú lo llamas tu amigo. Su nombre es Robert. Sí. Sí. Es imposible que los tres tengamos la misma fecha de boda. Bueno, probablemente podría ser, pero es casi imposible. Rita, ¿puedo hablar con él? Necesito hablar con él. Seguimos casados.
Estaba tan avergonzada de mi comportamiento que no podía hacer esto con un buen hombre. Él era casi perfecto hasta que se enteró de mis 2 estafas y comenzó a beber en exceso. Cuando empecé a humillarlo con mi comportamiento. Oh, Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Estoy tan avergonzada. Joan. Una noche, cuando Robert y yo estábamos hablando, le dije cuánto deseaba disculparme con mi esposo, aunque no podía recordar su nombre en ese momento. Me contó sobre su experiencia en A y cómo necesitaba hablar contigo y tus hijos para disculparse por mi comportamiento. Esto es lo que quiero más que nada en la vida. Él dijo, puedo morir en paz si termino esto, la última etapa de mi programa de 12 pasos. Entonces le pregunté si también estaba listo para perdonarte. Su respuesta fue, ya la he perdonado completamente. No hay más espacio en mi corazón y alma para el odio o la desconfianza. Joan llamó a cada uno de sus hijos esa noche, así como yo llamé a Peter. Peter no podía creer que vivía a 2 cuadras de una mujer casada con el hombre que salvó a su esposa. Después de que Joan explicó el horario de Robert para cada día, programamos una llamada desde la casa de Joan para la noche siguiente. Robert generalmente veía las noticias a las 11 p.m. antes de dormir, y la diferencia horaria en Dallas era 1 hora menos. Así que planeamos una llamada alrededor de las 10 p.m. hora de Dallas, cuando él estuviera descansado y listo para dormir. Robert. Me quedé sola de nuevo durante los 5 meses siguientes. Esta vez, mi soledad era diferente. Estaba optimista de que mi vida estaba mejorando. Recordé lo que Ralph me había prometido en mis sueños. Así que me reí. Nunca rompió una promesa en su vida. Después de recuperar su sobriedad, no podía creer que estuviera hablando conmigo misma una y otra vez, preguntándome qué cambios podría hacer en mi vida en el gran esquema del tiempo. El viernes fue un día muy ocupado en el comedor, así que llegué a casa más tarde de lo habitual. No podía esperar para poner mi teléfono en la mesita de noche, cambiarme a mi pijama y hacer una taza de chocolate caliente, uno de mis pocos vicios que me quedaban. Después de salir de la cocina, mi teléfono comenzó a sonar. La mayoría de las noches simplemente lo dejo en el buzón de voz. Pero hoy respondí. Hola. Estaba en silencio del otro lado. Estaba lista para presionar el botón rojo cuando escuché una voz. Papá, ¿eres tú? No puedo creer que te encontramos. Greg. Oh Dios. Greg, ¿cómo estás? Es tan bueno escuchar tu voz. ¿Dónde estás? Los extraño a ti, a tu hermano y a tu hermana. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Puedes venir a verme? Oh Dios, extrañaba a mi familia. Incluso a Joan, lo siento tanto. Fui una persona terrible. Lloré histéricamente. No pensé que pudiera continuar. Papá, mamá está aquí conmigo. Necesita hablar contigo. No cuelgues con nosotros. Por favor, no cuelgues con nosotros otra vez. Robert, ¿sigues aquí? Pude escuchar la voz de Joan a través, incluso si sonaba suave en el ruidoso vagón del metro. Sí, estoy aquí. Joan. Lo siento tanto por la persona que fui. Y lamento mucho haber destruido nuestra familia. Eso es lo que intentaba decirte cuando llamé. Eso fue hace 10, 11 años. Eso significa que realmente he completado los 12 pasos de la expiación. Robert, no hay necesidad de disculparse. Yo destruí nuestra familia con mis estafas. Sí, hubo más de una. Me siento terrible por lo que te hice pasar. Fueron mis acciones las que te llevaron a recurrir a la botella. Pero nunca dejé de amarte. Robert, debes saber que nunca me divorcié de ti. Seguimos casados. Y todavía te amo mucho. Me duele. No sabía qué pensar. Esta miserable imagen de un hombre siendo perdonado por la familia que abandonó por unos litros de Scotch y Bourbon. Robert,
tengo que contarte una historia sorprendente pero cierta que ocurrió la semana pasada. Hemos vivido en esta zona de Dallas durante casi 6 años. Uno de nuestros vecinos está divorciado y tiene 2 hijos. Su situación era similar a la nuestra. Estaba tratando de encontrar a su exesposa para que pudiera regresar con su familia. Aparentemente, había una historia en línea en Cincinnati sobre una mujer que no podía recordar su identidad. La historia trataba de su lucha y la bondad del hombre que la ayudó a restaurar su memoria y, en última instancia, le proporcionó la información para reunirse con su esposa. ¿Conoces a Rita? Ella está aquí con su esposo Peter y sus hijos. Me hice amiga de ella. Me seguía hablando de su hombre especial y maravilloso. Como lo amaba tanto como amaba a su exesposo y sabía que él estaba tan deprimido cuando ella se fue. Luego me contó la cosa más asombrosa. Sabes, dijo que nuestra boda y la suya fueron el mismo día exacto. 17 de junio de 1993. Nuestro aniversario. Robert. ¿Fuiste tú, Rita? Ella vive a 2 calles de nosotros. Cuando grité que eras mi esposo, ella me dio tu número de teléfono. No podía respirar. ¿Cómo podía suceder esto? Era como una probabilidad de 330 millones a 1. No merecía esto. He pecado tantas veces, todavía tengo miedo de entrar a la iglesia. Aunque he restaurado la fe de mi infancia. Aún tengo el papel que ella me dejó. Lo saqué de mi billetera hace 2 días. No puedo entender por qué. Ella escribió, Ralph llamó y dijo que todo está perdonado en el cielo y en la tierra. Mis pensamientos estaban desordenados. No sabía qué decir a continuación. Las lágrimas fluyeron de mis ojos tan rápido que formaron un charco en la silla en la que estaba sentada. Creo que todo lo que dije fue, Joan, ¿puedo volver a casa, por favor? Te necesito a ti y a los niños. Por favor. 2 días después, estaba en un vuelo de American Airlines hacia Dallas. Mis pensamientos seguían confundidos. No podía concentrarme. Ni siquiera podía recordar cuántos años tenían mis hijos. Sé que probablemente ya terminaron la escuela. Bueno, tal vez no. Saqué mi diario, que había puesto en el bolsillo del asiento delantero. Veamos. Son 20, 21. Y mi hija mayor nació en 1993, así que tiene 28 años. Mi hijo mayor nació en 1996, así que tiene 25. Y el más pequeño nació en 2000. Sí, recuerdo el día en que nació. El día en que nació. Iares y yo pensábamos que la elección se discutiría hasta que él fuera a kindergarten. Quizás pueda verlo graduarse de la universidad. Pensé que el vuelo duró una eternidad, tal vez 20 horas para llegar allí. El tiempo pasaba demasiado lento. Luego, a medida que el avión se acercaba a Dallas, el tiempo comenzó a acelerarse. No estaba listo para esto. Esto es solo una trampa para avergonzarme. ¿Qué haré? ¿Cómo puedo mostrar mi cara? ¿Estarán decepcionados de mí? ¿Decidirán finalmente que fue una mala idea? Comencé a tener un ataque de pánico. Luego escuché una voz suave. Era Ralph. Robert, te dije que todo está perdonado en el cielo y en la tierra. Vive la vida que mereces. Eres un buen hombre, Robert, y estaré encantado de conocerte aquí cuando llegue tu día. Pero ese no es ahora. Vive tu vida al máximo. Acepta tu merecida recompensa en la tierra. Todo lo que sé es que ahora estoy con mi esposa y mis 3 hijos, 2 de los cuales están casados, y mi nieta. Asistiré a la graduación de mi hijo menor en Texas A&M en mayo, así como a su ceremonia de nominación. La vida realmente es buena. Oh, mi pequeña nieta está llamando. Hasta luego. Para tu referencia, los 12 pasos como se describen en el libro original de los Alcohólicos Anónimos son los siguientes. Admitir la impotencia sobre la adicción.
Creer que un poder superior puede ayudar. Tomar la decisión de rendir el control a un poder superior. Compilar un inventario personal. Admitir ante un poder superior, a ti mismo y a otra persona los errores que has cometido. Estar dispuesto a permitir que un poder superior corrija cualquier defecto de carácter. Pedir a un poder superior que elimine estos defectos. Hacer una lista de los agravios cometidos a otros y estar dispuesto a corregir esos agravios. Compensar por los daños a quienes fueron agraviados si no les causa daño. Continuar manteniendo el inventario personal y admitir errores cuando se cometen. Desear la iluminación y buscar conexión con un poder superior a través de la oración y la meditación. Transmitir el mensaje de los 12 pasos a otros en necesidad. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? Creo que fue bastante atractiva e interesante en comparación con las historias anteriores que tuvimos hoy. ¿Cuál es tu impresión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.